Muy buenos días, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Agradecido de Dios por esta nueva oportunidad que nos da de reencontrarnos para crecer, aprender de parte de Dios, recibir una palabra del Señor para nuestra vida que nos instruya, que nos impulse, que nos redarguya, que pueda canalizar nuestra manera de vivir, de ser y de pensar. Hoy nos corresponde estudiar el paso número 5, la lección número 5 de esta serie que hemos venido estudiando, Mi nueva vida en Cristo, porque cuando nosotros llegamos a Cristo comenzamos una nueva vida en Él que nos permite conocerle. Y a través de estos estudios, de todos los estudios que damos cada domingo, aprendemos a conocer su carácter, aprendemos a conocer sus pensamientos, aprendemos cada día a ser más como Él, porque ese es debe ser nuestra intención, nuestra meta, nuestro objetivo, ser cada día más como Jesús. Oramos al Señor y comenzamos con nuestra lección número 5, viviendo en el Espíritu. Dios, te damos las gracias por esta bella oportunidad que nos da de nuevamente conectarnos a través de este medio y poder, Señor, aprender y recibir una palabra de parte tuya. Gracias por cada persona que está conectada, los que se van a conectar en diferido. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda impulsarnos, pueda ayudarnos, pueda ministrar nuestro corazón, pueda quebrantar nuestra vida, de tal manera de que cada día podamos ser menos nosotros y más tú en nosotros, menos yo y más tú en mí. Señor, gracias. Gracias por esta nueva oportunidad, gracias por este nuevo día, gracias por la salvación de nuestras vidas, gracias por, Señor, llevarnos, impulsarnos, ayudarnos, Señor, a tomar la decisión de nacer de nuevo. Gracias, gracias porque tú deseas que tengamos vida eterna, deseas que seamos llamados tus hijos. Gracias por este día. En el nombre de Jesús, preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra. Gracias, Dios. Amén. Muy bien, viviendo en el Espíritu. Y vamos a comenzar hablando acerca de la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para comenzar, tenemos que saber quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona de Dios, entendiendo que tenemos a un Dios, a un solo Dios en nuestra vida, pero manifestado en tres personas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona que cuando Jesús ascendió al cielo fue la persona que quedó con nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, los reunió y le dijo: bueno, yo debo partir, pero dejaré al Consolador, al Espíritu de verdad, quien nos va a guiar, quien nos va a consolar. De hecho, cuando nosotros, la palabra espíritu es la palabra griega parakleto, que significa consolador, que significa abogado, que significa intercesor, es decir, que el Espíritu Santo para nosotros es un intercesor, es un consolador, es un abogado, es un maestro, un guía para nuestras vidas, el que nos redarguye, es la persona que viene a nuestra vida y nos dice muy internamente: mira, debes cambiar tu condición de vida, debes nacer de nuevo, estás caminando fuera del propósito de Dios. ¿Para qué? Para impulsarnos a nosotros entonces a buscar a Dios. Esa es la persona, el Paracleto, la persona del Espíritu Santo que Jesús nos dejó para guiarnos a toda verdad. Entonces, ¿cuál es la obra inicial que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, hace en nosotros? Sabemos que, mire, hay personas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa.
Y no, debemos saber, es muy diferente decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa a que el Espíritu Santo es una persona, porque una persona siente, una persona se entristece, y la Biblia dice que el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros hacemos algo malo. El Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos da como Él quiere, elige, tiene emoción, tiene poder de decisión. En cambio, una fuerza activa no, porque si yo digo, por ejemplo, una fuerza activa es como decir, bueno, la corriente puede tener la capacidad de encender un bombillo, pero no es una persona, ¿ok? No tiene sentimientos, no habla, pero el Espíritu Santo entonces no es una fuerza activa, el Espíritu Santo es una persona. Al ascender al Padre en el cielo, Cristo Jesús mandó al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para dar testimonio acerca de Él. En Juan capítulo 15, versículo 26, Jesús, como dije antes, reuniendo a sus discípulos, le dijo, pero cuando venga el Consolador, ese Paracleto, el intercesor, consolador, abogado, también otro como yo, significa Paracleto, otro como yo, un Dios como yo, o mejor dicho, una persona que tiene la misma esencia que yo, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, será testigo acerca de mí. Por eso, cuando nosotros decidimos buscar a Jesús, decirle al Señor, Señor, entra en mi corazón, es porque el Espíritu Santo nos ha impulsado, el Espíritu Santo ha dado testimonio de quién es Jesús. Y aquí dice el Espíritu de verdad. El Espíritu de Dios se le ha dado varios nombres en la Biblia. Por ejemplo, se le dice el Espíritu de Dios, se le dice el Espíritu de Cristo, el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, el Espíritu de vida, el Espíritu de adopción. Entonces se le da varios nombres en la Biblia. En Juan capítulo 16, versículos 8 y 9, nos dice el trabajo que el Espíritu Santo hace en los no creyentes. Por ejemplo, dice Juan capítulo 16, versículos 8 y 9, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. Esta es la versión Dios habla hoy. En la versión Reina Valera dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, el trabajo del Espíritu Santo es decirle a las personas, mire, tú estás caminando fuera del propósito de Dios. El pecado, la palabra pecado, significa errar al blanco, es decir, salirte del camino que Dios ha establecido para nuestra vida. Cuando nosotros nos salimos de ese camino, de ese propósito, de ese plan, entonces estamos pecando. Pecar es hacer actos contrario a lo que Dios ha establecido para nuestra vida. Pecar es ofender a Dios con nuestras acciones. Entonces, ¿cuál es el trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida? Es convencer a las personas que están saliéndose del propósito de Dios. ¿Para qué? Para que de alguna manera nosotros podamos tomar la decisión de volver nuestra mirada al Señor. El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Cuando aceptamos a Cristo, entonces comenzamos a nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es comenzar una nueva vida en Cristo. Según Juan capítulo 3, versículo 3 al 8, nos dice, hablando del encuentro de Jesús con Nicodemo, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Requisito indispensable para entrar al reino de Dios. Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es comenzar a vivir la vida siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios, siendo dirigido por Dios. Y de aquí dice,
Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dijo: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, el que es nacido de nuevo se deja guiar por el Espíritu de Dios. El que es nacido de nuevo deja de andar en mi voluntad para andar en la voluntad de Dios. Dejo de hacer lo que yo quiero para comenzar a abrir mis oídos, a percibir lo que Dios quiere para mi vida a través de su palabra. Nos dice cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, nacer de nuevo es comenzar una nueva vida con Cristo. Nacer de nuevo como cuando un niño nace de nuevo, cuando un niño nace. Ese niño no está de alguna manera capacitado para caminar, o no tiene las fuerzas para caminar. No, el niño no nace y dice: bueno, yo me voy a hacer una arepa allí para comer. No, tiene que estar a alguien allí que lo sustente, que le haga el alimento, que le dé la leche, que lo enseñe a caminar, que lo enseñe a hablar. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nacemos de nuevo, Dios siempre coloca personas a nuestro alrededor para enseñarnos todas estas cosas, para enseñarnos a caminar en Dios, para enseñarnos cómo hablar según Dios, cómo hablar de acuerdo a la palabra, cómo hablar como un hijo de Dios, cómo caminar como un hijo de Dios, cómo dejar de hacer mi voluntad para comenzar a hacer la voluntad de Dios. Por supuesto, todo esto basado en la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, ya vimos lo que el Espíritu hace en los no creyentes. ¿Qué hace en el momento de aceptar a Cristo? Dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, que cuando nosotros creemos en Jesús, entonces el Espíritu de Dios nos permite comenzar a integrarnos al cuerpo de Cristo, comenzar a ser parte del cuerpo de Cristo, comenzar a ser parte de una iglesia, comenzar a tener una familia de parte de Dios, donde tenemos un Padre común, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando dice el bautismo con el Espíritu, aquí se refiere a la integración que el Espíritu hace. Cuando llegamos a Dios, entonces el Espíritu nos integra al cuerpo. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu de Dios nos dice que somos hijos de Dios, nos convence, nos está diciendo: mira, tú eres hijo de Dios, y como hijo de Dios tú perteneces a un cuerpo. Hay otros hijos de Dios como tú que tienen el mismo propósito y van caminando en la misma dirección. Según Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿qué sucede cuando alguien oye y cree en el Evangelio? La Biblia dice que entonces somos sellados con el Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es un sello? El sello representa propiedad, es decir, que si yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida, entonces eso quiere decir que soy propiedad de Dios. Cuando el enemigo de repente viene a acecharnos y entonces ve que en nosotros está el Espíritu Santo, entonces dice: no, a él no lo podemos tocar porque él es propiedad de Dios. Tiene su dueño. Entonces nosotros somos propiedad de Dios,
y el enemigo entonces no puede acercarse. Puede de alguna manera acecharnos de lejos, pero no puede acercarse a nuestra vida si Dios no se lo permite. Entonces, en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Es decir, que a partir del momento que recibimos eso en nuestro corazón, el Espíritu de Dios viene a morar, a vivir. No es que está en nosotros y de repente se va y vuelve, no. Él comienza a vivir, a habitar dentro de mí, en mi vida, en mi ser, en mi corazón. Por eso es que cuando voy a hacer algo malo, de repente ahí está el Espíritu Santo constantemente diciendo: hey, redarguyendo nuestra vida, eso no está bien delante de Dios. Constantemente está guiando nuestra vida. Entonces, esto significa que el Espíritu vive real y permanentemente en mí, en el cristiano, en el Hijo de Dios. Entonces debemos decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, habita en mi vida, guíame a toda verdad, enséñame todas las cosas, redarguye mi vida cada día de pecado, instrúyeme y enséñame cómo caminar en este nuevo nacer, en este nuevo caminar, en esta nueva vida que tengo con Cristo. Entonces, ¿cuál es la obra inicial del Espíritu Santo en nuestra vida? Nos convence de pecado. Segundo, nos hace nacer de nuevo. Tercero, nos permite pertenecer al cuerpo de Cristo. Cuarto, nos sella para siempre, siendo propiedad de Dios. Cuando Jesús venga por su iglesia, vamos a subir es los que tengamos al Espíritu Santo, porque se supone que los que tenemos el Espíritu Santo somos hijos de Dios. En Juan capítulo 14, Jesús le dijo a sus discípulos: voy pues a preparar lugar para ustedes, para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, el propósito del Padre es que sus hijos estén donde Él está. El propósito de Dios es que nosotros como sus hijos estemos en su presencia. Por lo tanto, si tenemos al Espíritu de Dios, somos hijos de Dios y vamos a estar en su presencia cuando Él venga por su iglesia. Entonces, nos sella para siempre y vive permanentemente en nuestras vidas. Ahora, el Espíritu Santo hace una obra continua de renovación, de regeneración, de cambio en nuestras vidas. Porque cuando nosotros llegamos al Señor, muchas veces llegamos con rencor en nuestro corazón, llegamos con actitudes erradas, llegamos hablando de una manera incorrecta, y el Espíritu Santo de Dios entonces nos ayuda a saber cómo hablar, cómo actuar, cómo caminar, nos enseña todas las cosas. En Juan capítulo 14, el versículo 26, Jesús le dice a sus discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, no algunas cosas, nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, que el Espíritu Santo no actúa por sí solo, el Espíritu Santo actúa en concordancia con el Padre y el Hijo. Es decir, que son una perfecta unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas que Jesús también les enseñó a sus discípulos. Esa es la obra continua que el Espíritu Santo hace en nosotros, el enseñarnos cada día, el enseñarnos a través de su palabra cada día lo que debemos hacer. Qué gozo, qué alegría al saber que el Espíritu Santo está constantemente como un maestro, como un guía para nosotros. Aunque somos cristianos, todavía de alguna manera hay una tendencia a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay una naturaleza, la naturaleza de Dios en nuestra vida, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, también hay una naturaleza allí pecaminosa que traemos de Adán. Ahora,
¿Qué hace el Espíritu Santo para ayudarnos? Según Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por lo tanto, no hay excusa para decir, bueno, yo pequé porque soy débil, yo no sé orar porque, o sea, yo no oro porque no sé. No, no, está el Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra debilidad. Dice el 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Constantemente el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros. Muchas veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu de Dios entonces lleva esas palabras ante el Padre, esas palabras tal vez que nosotros no sabemos decir, esa oración tal vez que no sabemos cómo llevarla ante Dios con las palabras correctas. No importa, ore espontáneamente, con sinceridad, que el Espíritu de Dios hace todo lo demás. Él ordena esas palabras y las presenta ante el Padre bien ordenaditas y bien bonitas. Entonces esa es la obra que el Espíritu Santo hace cada día en nuestras vidas. No lo sabemos todo, no sabemos muchas cosas, pero el Espíritu Santo nos va enseñando, nos va mostrando cada día cómo hacer las cosas. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice que el Espíritu guía al cristiano para ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces dice Efesios capítulo 5, versículo 18, que no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, que para nosotros entonces ser guiados por el Espíritu Santo tenemos que ser llenos. Ser llenos del Espíritu Santo es algo así como cuando hay cobertura del teléfono, ¿verdad? A veces en el teléfono tenemos poca cobertura y oye, la comunicación se nos hace difícil, a veces se va cortando y no podemos con poca cobertura hacer muchas cosas, pero de cuando tenemos mucha cobertura en el teléfono, entonces la comunicación es perfecta. Algo así es la llenura del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, tenemos esa fluidez y ese entusiasmo para poder comunicarnos con nuestro Padre. Cada día nosotros oramos y leemos la Biblia y hay un aprender, cada día crecer en Dios. Entonces debemos cada día ser llenos del Espíritu Santo. Ahí en Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución, porque de alguna manera el vino domina a las personas, el licor domina a las personas, los lleva a hablar, a actuar, inclusive a caminar, no como la persona quiere, sino como el vino quiere. Aquí está diciendo, bueno, no nos dejemos guiar por el vino, dejémonos guiar por el Espíritu de Dios, que sea el Espíritu de Dios quien nos guíe, quien nos gobierne, quien nos dirija en todas las cosas. Y Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Debemos entonces andar en el Espíritu. ¿Cómo andamos en el Espíritu? Cada día alimentando nuestro espíritu a través de la palabra de Dios, cambiando nuestra manera de pensar a través de la palabra de Dios y a través de la comunicación, a través de la oración. Entonces, ser lleno del Espíritu o andar en el Espíritu quiere decir ser controlados y guiados por Él. Esto se demuestra por el fruto, es decir, cuando somos controlados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, entonces manifestamos el fruto del Espíritu Santo allí reflejado en Gálatas capítulo 5, el versículo 22 y 23, que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Es decir, que cuando andamos en el Espíritu y somos llenos del Espíritu de Dios, manifestamos o procuramos manifestar y desarrollar
cada día el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Al darme cuenta que he pecado, debemos confesarlo, no podemos quedarnos sumidos en el pecado. Debemos confesarlo ante Dios, no espere que se acumule el pecado. Cada vez que yo sienta o el Espíritu de Dios me redarguye y me diga, mira, has pecado, bueno, vayamos ante Dios. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hemos pecado, Él es fiel y justo. Él puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Es decir, vayamos con confianza ante Dios, sabiendo que Él perdona nuestros pecados. Ahora, en Romanos capítulo 6, creo que lo leíamos la semana pasada, dice, ¿qué pues diremos? Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, bueno, vamos a pecar porque igualito si pecamos vamos ante Dios y Dios nos perdona. Entonces ahí mismo en Romanos capítulo 6 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, es decir, los que nos hemos separado del pecado, ¿cómo viviremos en él? Aun cuando sabemos que si vamos ante Dios, Él nos perdona, si hemos pecado y vamos ante Dios, Él nos perdona, de igual manera no vamos a andar entonces pecando. ¿Por qué? Porque los que somos hijos de Dios procuramos más bien hacer la voluntad del Padre, más bien no ofender a Dios, y el que procura más bien pecar está demostrando que no ama a Dios, que no es hijo de Dios, que no está siendo guiado por Dios, por el Espíritu de Dios, y que no le importa de repente entristecer el corazón de Dios. Preséntese a Dios, permita que Él controle su vida, sometiéndose a su voluntad. Romanos capítulo 6, versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Fíjense bien lo que decíamos, o sea que no podemos entonces, si somos de Dios, entonces ir tras el pecado. Tenemos que ir ante Dios, tenemos que procurarse cada día más como Dios. Si vamos tras el pecado, no estamos procurando ser como Dios, sino más bien alejándonos de Dios. Entonces, en primer lugar, ¿cómo se llena el Espíritu Santo? Bueno, si pecamos, debemos presentarnos ante Dios y pedirle perdón. Segundo, presentando nuestra vida cada día ante Dios, diciéndole, Señor, ayúdame a hacer cada día tu voluntad. Y en tercer lugar, apropiémonos de la llenura del Espíritu Santo. Digámosle al Señor cada día, Señor, lléname. Espíritu Santo, lléname. Que seas tú el que me controles, que seas tú el que me guíes, y comenzar a actuar y a vivir de acuerdo con ese propósito y esa fe y ese deseo de poder ser guiados y controlados por el Espíritu Santo. En resumen, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es, primero, enseñar al creyente; segundo, interceder por nosotros; tercero, nos guía en todas las cosas; cuarto, nos llena; y quinto, glorifica a Cristo en nuestras vidas. Entonces, la obra del Espíritu Santo debemos darle la importancia y el valor que tiene la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas, y decirle, Espíritu Santo, llena mi vida, controla mi vida, enséñame cada día lo que debo hacer. Vamos a orar en el día de hoy y decirle esto al Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, guíame, que no me controle mis emociones, mis sentimientos, sino que seas tú el que controle mi vida. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este día. Gracias porque nos guías a toda verdad. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque tu presencia, mi Dios amado, Señor, nos redarguye y nos hace entender que somos hijos de Dios. Gracias por enseñarnos, gracias por guiarnos. Queremos cada día hacer la voluntad de nuestro Padre, así como lo hacía Jesús. Señor,
Llénanos de tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo quien nos controle, que sea tu Espíritu Santo quien nos lleve a hacer tu voluntad. Te damos las gracias por esta enseñanza y ayúdanos a darle el valor que tiene la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén y amén. Un gran abrazo para todos, que Dios les bendiga. Comparta este mensaje a otras personas, y si no tiene la guía, busque la guía allí en YouTube, que está allí abajo en los comentarios, y comience a hacer seguimiento a esta serie de estudios, Mi Nueva Vida en Cristo. Un gran abrazo para todos, que Dios les bendiga y que esta semana sea llena de muchas bendiciones. Un abrazo para todos.